La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar sobre las claves de la nueva ley de teletrabajo. Primero de todo, me gustaría presentaros a los ponentes y presentarme a mí misma para que nos conozcáis un poquito antes de empezar con lo que es el webinar. Como primera ponente tenemos a Rebeca Rojo, que es la directora del área laboral de Madrid, que nos va a hacer un breve resumen de lo que es la normativa. Y luego tenemos a Antonio Benavides, que es colaborador de GESDocument y ex inspector de trabajo de Barcelona, que será quien esté resolviéndonos más dudas. Para este webinar hemos intentado hacer la cosa un poco dinámica para que no nos quedemos simplemente analizando lo que dice la norma, sino que primero haremos el resumen, como os comentaba, que hará Rebeca, y luego Antonio lo que nos hará será contestar a todas las preguntas, tanto las que ya le vamos a ir planteando mientras vamos haciendo la primera exposición, como luego todas aquellas que tengáis los asistentes al webinar. Para poder hacer estas preguntas abriremos una tanda, una ronda de preguntas y podéis dejarlas escritas justo en la pantalla de la derecha que os aparece preguntas y chat a la parte de abajo. Sí que os agradecería que las dejarais todos en el apartado de preguntas, ya que si no es un poco complicado mezclar ambas cosas. Cualquier pregunta que se quede por contestar o cualquier duda que os surja una vez hayamos finalizado el webinar, tendréis un correo electrónico en el que podréis poneros en contacto con nosotros para que os demos estas dudas. Y ya por último, me presento yo soy Sira Talamantes, también soy directora de Laboral en GESDocument y voy a ser la moderadora. Igualmente, todas las preguntas que vamos a hacer se van a resumir y se van a meter dentro de un ebook que vamos a entregar a nuestros clientes, que es sobre las leyes del teletrabajo. Y sin más, ya os paso con Rebeca Rojo para que os resuma un poco la ley. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por asistir a la webinar. Como decía Sira, la idea es intentar reflexionar sobre esta nueva norma que han publicado. Entonces vamos a intentar sintetizarlo como en 4 partes. Uy, esperad un momento que tengo que pasar esto y ahora no sé. A ver, aquí. Dame un minutito. Ahora, en 4 partes. Veréis que no hemos indicado nada de antecedentes, pues todos los conocemos. Al final, lo que teníamos hasta ahora, pues el convenio de la OIT, la recomendación, el derecho comunitario, el artículo 13 del estatuto. Entonces, no nos vamos a centrar en eso, sino que vamos a centrarnos en estos 4 apartados de la norma del Real Decreto 28. El primero, fácil. ¿A quién se aplica? El artículo 1.1 del estatuto, es decir, a trabajadores por cuenta ajena, siempre que el trabajo a distancia tenga un carácter regular, no puntual. ¿Cómo se mide quién es trabajador a distancia o no? Pues el trabajador por cuenta ajena que el trabajo a distancia lo realice con un mínimo del 30% de su jornada. El periodo de referencia tendrá que ser de 3 meses y hay como 2 excepciones, por así decir. Una, aquel trabajador que tiene un contrato que no llega a esos 3 meses, con lo cual hay que hacer un porcentaje proporcional. Y la otra es trabajadores que tienen un contrato en prácticas o formación de aprendizaje o que el mismo trabajador sea menor de edad. En ese caso, el porcentaje sube al 50. ¿Vale? Está la parte fácil. Ahora empieza la parte un poco más complicada. ¿Qué sucede según haya o no ya algún convenio sobre el trabajo a distancia cuando ha entrado esta nueva norma? Entonces, si no lo hay, no hay ningún convenio anterior a la norma que establezca el trabajo a distancia y lo rija, el acuerdo de trabajo a distancia debe formalizarse, o sea, entra en vigor esta norma con fecha de 13 de octubre, ¿vale? Para el próximo lunes, no, siguiente, o sea, ya. El trabajo a distancia se tiene que regular con un periodo máximo hasta dentro de 3 meses. Es decir, yo tenía un acuerdo individual hasta ahora, lo tengo que empezar a regular con la nueva normativa. Otro escenario diferente, empresas que tenían o no tenían regulado el convenio, pero que es que han hecho trabajo a distancia por motivo de la pandemia, única y exclusivamente por motivo de la pandemia. ¿Se regulan por la normativa de trabajo a distancia? Pues no. Se regulan por la normativa laboral ordinaria, como se ha hecho hasta ahora. Lo que sí que hay que ver es varias preguntas que surgen. ¿La empresa tiene que hacerse cargo de todos los costes? ¿De qué coste? ¿De qué bienes? Es decir,
de si he trabajado, por ejemplo, con herramientas telemáticas, el ordenador, la silla, la mesa, el reposapiés, el wifi, qué es lo que tiene que costear la empresa en ese periodo de pandemia. Y luego, ¿cómo sabemos cómo llega al fin ese periodo excepcional? ¿Va a sacar el gobierno una orden, un real decreto que indique cuándo acaba este periodo excepcional para que se pueda justificar el fin de este trabajo a distancia durante la pandemia con motivo de esta? Y luego ya está la situación de aquellas empresas que ya estaban regidas por un convenio en el que se aplicaba el trabajo a distancia, y en ese caso habrá que ver cuándo empieza a aplicar la nueva normativa. Entonces, si en el mismo convenio había no había ninguna fecha de fin, pues como mucho sería un año, indica la norma. Luego nos contará Antonio Benavides cómo se establece. En todo caso, nunca, bueno, siempre será hasta la vigencia del convenio. Máximo hasta 3 años. O sea, si el convenio tiene vigencia a partir más de 3 años y han pasado 3 años, 23 de septiembre de 2023, y aunque el convenio siga vigente, tendrá que adherirse a la nueva normativa. Luego, el segundo punto, conceptos y límites. Aquí lo que hace la normativa es definir el trabajo a distancia y el teletrabajo. Es habitual para nosotros hablar de teletrabajo, pero al final el teletrabajo es una subcategoría del trabajo a distancia. Hablamos de teletrabajo porque es lo más habitual que vemos, de tener que trabajar con el ordenador, etcétera. Pero el trabajo a distancia en sí es el trabajo que ejerce un trabajador en su domicilio o en un sitio diferente al centro habitual de trabajo, o sea, fuera de las instalaciones del centro de trabajo habitual. Y puede ser, por ejemplo, que ahora está muy de moda, el hacer mascarillas. Puede ser que la empresa de trabajador decidan que un trabajador va a hacer mascarilla en su casa, le manden la materia prima, él haga la mascarilla y devuelva el resultado final a la empresa. Trabajo a distancia, teletrabajo sería el abogado que va a trabajar en su casa con el ordenador, etcétera, las herramientas que da la empresa, pero es una subcategoría, ¿vale? Luego, aquí empieza los derechos del trabajador a distancia, que es la parte donde más dudas y consultas nos puede surgir debido a la diversa casuística que nos podemos encontrar. Entonces, la idea es ir diluyendo uno a uno los derechos para ver qué consultas y qué dudas nos pueden surgir de ellos. Por ejemplo, empezamos por igualdad de trato y discriminación. La norma indica que tenemos que tener igualdad de trato, sea un trabajador a distancia que un trabajador presencial. Evidentemente, no podemos perjudicar a un trabajador que trabaja en su casa poniéndole un horario que no es el habitual o que le perjudica para su conciliación de la vida familiar, etcétera. Hay igualdad de trato entre ambos. Y en ningún caso, no discriminación, disculpadme, y en ningún caso las condiciones laborales de los trabajadores a distancia se pueden perjudicar, pueden haber un perjuicio en ellas. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, si hay una vacante para promoción profesional, se tiene que tener en cuenta a todos los trabajadores por igual y designarlo de manera objetiva, trabaje en su casa o no. Si hay una formación, se tiene que dar a la formación y ofrecer a todo el personal a la que vaya dirigida, esté en su casa o vaya presencialmente al centro de trabajo. Y, por ejemplo, a tema de retributivo, aquí sí que nos surgen dudas porque, por ejemplo, tenemos conceptos salariales que se pagan por convenio o por salarios pactados entre empresa y trabajador, y que esos conceptos salariales están directamente vinculados a que el trabajador vaya presencialmente al centro de trabajo. Por ejemplo, plus transporte se paga porque vas a trabajar a otro sitio fuera de tu casa, al centro de trabajo. El ticket restaurant, ayuda a comida, es una compensación por comer fuera de tu casa en tu centro de trabajo. ¿Qué sucede con estos conceptos salariales? ¿Los podemos dejar de pagar, no?
¿Son mínimos de convenio o están ya consolidados porque llevamos pagándolo mucho tiempo? ¿Cómo podemos hacer? Y luego al tema de no discriminación también nos surgen varias dudas, porque por ejemplo, nosotros la ley dice que hay que llegar a acuerdos individuales con el trabajador, que luego comentaremos las formalidades, etcétera. Puede ser que yo llegue como empresa a un acuerdo con un trabajador de trabajo a distancia y luego haya otro trabajador homólogo en las mismas situaciones al que se lo deniegue. Tendremos que ver si nos puede mandar por discriminación o no, para ver de manera objetiva por qué se le ha denegado o no, o cómo se va a tratar eso. ¿Cómo van a responder los tribunales ante una demanda de ese tipo? ¿Vale? Luego, acuerdo voluntario. Es evidente que el acuerdo, dice la norma, debe ser voluntario por las dos partes. Ninguno se puede obligar al otro, ni tampoco puede haber represalias de una parte a otra. Para ello se hace el acuerdo físico firmado entre ambas partes para hacer el clausulado en concreto de cómo se va a resolver esta situación y cómo se va a llevar el día a día, y en ello se tiene que indicar todas las cláusulas necesarias para que se vea cómo se va a llevar y que es de manera voluntaria por ambas partes. En ningún momento se puede ejercer una presión de una a otra. También hay una parte de la norma que indica que en ningún caso, por ejemplo, la negativa de un trabajador a trabajar en su casa puede ser una modificación sustancial de condiciones de trabajo que indique que se pueda despedir de manera objetiva. O sea, no se puede. El ejercicio de la reversibilidad del trabajo igual. Si un trabajador decide hacer reversible esa situación, o la empresa, si el trabajador decide hacer reversible la situación de trabajo a distancia para pasar a trabajo presencial, no es un motivo para que la empresa pueda justificar un despido de ese trabajador. Otra protección que indica la norma: las dificultades para el desarrollo adecuado a la actividad relacionada con el cambio de una prestación presencial a otra de distancia. Se puede entender que se refiere a dificultades técnicas, es decir, técnicas de puesto de trabajo, que se te puede ir el wifi 3 días, etcétera, no puedes trabajar. Habrá que también en ese clausulado, en ese acuerdo, ver en esos casos cómo se puede resolver esa posible contingencia. ¿Hasta dónde entra, por ejemplo, esa dificultad técnica del puesto o capacidad técnica del trabajador? Habrá que justificar muy bien si es el segundo para que un tribunal, un juez, decida que avale ese despido como procedente. Entonces, habrá que ver perfectamente qué dificultades se pueden dar, cómo se pueden resolver, y en ningún caso, por dificultades técnicas, imaginemos que yo tengo una máquina de coser y no me funciona, por lo cual no puedo llegar a mi objetivo de entrega de ciertas prendas, me puedan despedir porque yo tengo una dificultad técnica que avala que yo no he podido hacer mi trabajo. Pero fuera de eso, habrá que ver esos diferentes escenarios y casuísticas que se pueden dar, porque ahí entra también el control del empresario para ver las dificultades, si son reales, si no, y cómo se pueden solventar. Más derechos, por ejemplo, lo del horario flexible y el registro de horario adecuado. Ya hemos dicho que no se puede, tiene que haber una igualdad de trato. Si hay horario flexible en el presencial, entendemos que tiene que haber horario flexible en el trabajo a distancia. Si el horario, en todo caso, tendrá que formar parte del acuerdo. Tiene que haber un acuerdo individual en el que nos diga el horario es tuyo, es de tal hora a tal hora, tiene flexibilidad con este límite, etcétera. Por supuesto, el trabajador, por estar trabajando en su casa o en el domicilio donde él indique, no puede trabajar a la hora que quiera, aunque cumpla los objetivos, puesto que no es lo acordado, no permite un registro adecuado del horario, un control de la empresa, un control empresarial de su trabajo, no se puede. Y aparte, en todo caso, es que tiene que cumplir
los descansos que marca la normativa como mínimos dentro de la jornada y entre jornada y jornada. Más derechos, por ejemplo, el abono y compensación de gastos, aquí surgen muchas dudas porque se indica que la empresa tiene que hacerse cargo de los costes, de todos los gastos, pero habrá que hacer una evaluación de qué gasto supone que un trabajador trabaje en su casa o en su domicilio. El trabajo a distancia conlleva unos gastos concretos. ¿Cuáles son? En el acuerdo tendrán que ir, indicar cómo se miden, cómo se justifican. Entendemos que hay que justificarlos. Yo cuando si voy a una reunión de un cliente y cojo un taxi, yo tengo un ticket de un taxi. Entendemos que estos gastos habrá que justificarlos igualmente. El coste de la luz, del wifi o lo que corresponda. ¿Cómo se justifican? Si el trabajador tiene que hacer llegar una factura a la empresa, en tal caso, ¿con qué asiduidad? ¿Mensual, trimestral? Si el trabajador no hace llegar esos tickets de manera recurrente a la empresa, lo cual impide reembolsar esos gastos, ¿hasta qué punto asume ese riesgo la empresa de faltar a esa obligación de compensar los gastos, por ejemplo? Luego también conocemos que se está levantando actas de inspección en las que indican que la tableta, el ordenador o el móvil que se da al trabajador para que ejerza sus funciones son tenidas en cuenta como retribución en especie. Si son tenidas en cuenta como retribución en especie porque tienen disponibilidad absoluta de ello estando en el trabajo o en su vida personal, cotiza y tributa. ¿Qué pasa con los gastos? ¿Homologamos ese mismo criterio para los gastos? Porque si, por ejemplo, la empresa se tiene que hacer cargo del wifi, ese wifi también los trabajadores lo pueden utilizar de manera personal. ¿Hay alguna manera de acotar ese límite de uso? En el acuerdo se puede indicar que todos los gastos que paga la empresa por ese trabajo a distancia sean solo usados para el trabajo y queda terminantemente prohibido para el uso personal. ¿Con eso se avala el que sea o no sea retribución en especie? A eso surgen varias cuestiones. La intimidad, la protección de datos y la adecuada protección de materia de seguridad y salud. Aquí va un poco, lo digo así junto porque, claro, la empresa tiene obligación de aportar los medios y herramientas necesarios para que el trabajador pueda hacer su ejercicio de actividad con un entorno seguro, de control de salud, etcétera. Hay que ir a hacer una evaluación de riesgos al domicilio. Si el trabajador no deja que el servicio de prevención vaya a su casa atendiendo a su derecho a la intimidad, se puede hacer la evaluación de prevención de riesgos de su puesto de trabajo por los datos que él nos da. ¿Son fiables esos datos? Si luego no lo son, ¿quién asume el riesgo de que esa evaluación es errónea? O, por ejemplo, si se adecua que el domicilio en el que el trabajador va a ejercitar su actividad está a 500 kilómetros de distancia del centro de trabajo, ¿el servicio de prevención tiene que acudir hasta su domicilio para hacer la evaluación? Surgen bastantes dudas en ese aspecto. Luego, por ejemplo, a nivel de seguridad y de protección de datos, etcétera, la empresa tiene que asumir si hay que elevar el nivel de seguridad en el entorno del domicilio del trabajador para que la seguridad de sus datos no se vea afectada. Todo esto hay que pensarlo muy bien antes de hacer cualquier acuerdo porque puede aumentar los costes de la empresa para ejercer la misma actividad. Habría que mirar qué beneficio reporta y, sobre todo, que no se perjudique no se comprometa el servicio o garantizar el resultado de la actividad y en comparación con los costes que puede suponer todo esto. Hay que ver un poco toda la globalidad. Luego, bueno, por supuesto, formación que hemos dicho, la promoción profesional, hay que tener en cuenta a estos trabajadores. No se puede hacer una formación presencial que evite o sea imposibilite que un trabajador pueda acudir porque su domicilio está a 500 kilómetros, como hemos dicho antes. Hay que darle una alternativa o adecuar
que justo se haga, el horario en el que se haga o el día en el que se haga permita al trabajador acudir presencialmente si, por ejemplo, no está en un régimen de 100% de trabajo a distancia. ¿Es posible hacer esto? ¿Puede el trabajador justificar no acudir no acudir a una formación por estar en trabajo a distancia cuando la empresa necesita que esa formación se haga sí o sí? Hay que ver la desconexión digital, lo mismo que decíamos antes. Hay que adecuar un horario, respetar un horario que se registre adecuadamente y que los descansos sean los adecuados conforme a la normativa. Y luego otro derecho, por ejemplo, es que los trabajadores con trabajo a distancia tienen preferencia si hay una vacante en presencial. No siempre tiene que ser que el trabajador quiera trabajar en su domicilio, sino que se dé el caso de que ese puesto de trabajo es así, él lo acepta, pero luego si surge una vacante presencial, que él tenga prioridad ante cualquier otra incorporación externa para acudir a cubrir ese puesto de trabajo. ¿Vale? Y ya entrando en el último punto, no sé si voy muy rápido porque yo hablo muy rápido, estoy intentando calmarme, pero es difícil, las obligaciones formales. ¿Cómo hay que hacer ese acuerdo? Lo primero que nos dice la norma es que el acuerdo tiene que ser individual y además ha de hacerse por escrito porque hay que entregar una copia a la representante legal de los trabajadores en el plazo de 10 días y hay que inscribirlo o entregarlo en el Servicio Público de Empleo, en el SEPE. ¿Qué sucede si no se hace? Que nos sancionan. El cuadro de sanciones está aquí, está indicado. Como luego llegará la PPT, lo podréis ver sin ningún problema. Luego también hay unos puntos concretos que tiene que incluir el acuerdo, ¿vale? Que son los que vamos a ver ahora. Contenido mínimo obligatorio. Y hablamos de mínimo porque es aconsejable incluir todo lo posible para evitar cualquier demanda posterior o cualquier confrontación entre ambas partes. Por ejemplo, el inventario de medios, equipos y herramientas. Sí, nos dice el acuerdo, nos dice que el acuerdo tiene que contener qué herramienta aporta la empresa para que el trabajador pueda ejercer su trabajo, su actividad. Sería aconsejable incluir también el mantenimiento de esas herramientas, que el coste lo va a hacer la empresa. ¿Qué sucede en caso de que el trabajador no cuide de manera concreta esas herramientas? ¿Se podría incluir? Habría que mirar no solamente cómo inscribirlo, sino ver qué sucede en la vida útil de esas herramientas y de sus útiles. Luego la numeración de los gastos, como hemos hablado antes, es muy importante porque puede suponer un mayor o menor coste para la empresa para cubrir un trabajo a distancia de sus empleados. Hay que indicar qué gastos son concretamente los que son necesarios para hacer la actividad. Entendemos que todo el mundo va a indicar los gastos concretos sin que haya un exceso a ver, por cómo decirlo, no se puede indicar un gasto de gimnasio por ir a trabajar por un trabajo a distancia, aunque tengas un gimnasio en el centro de trabajo, o sí. No sé, entonces habría que mirar qué gastos son los necesarios para ejercer la actividad. Es decir, si yo trabajo, yo personalmente, si yo trabajo con el ordenador, el wifi, una silla, la luz. ¿Qué gastos son los que yo tengo que tener recurrentemente? Pues la luz, el wifi y entiendo que poco más. ¿Cómo se va a contabilizar? ¿Con la factura? ¿Cuándo la voy a entregar? ¿Qué sucede si yo no trabajo todos los días desde mi casa, sino que trabajo solamente el 30%? ¿Me lo tiene que cubrir todo o solo me cubre el 30%? ¿O cómo se mide? Hay que mirar muy bien esta parte para que quede muy bien entendida por ambas partes y luego no se incurra en ningún tipo de reclamación. El horario de trabajo, ya hemos hablado, es importantísimo tener acordado qué horario va a hacer el trabajador.
sea, tiene que quedar muy bien controlado cuándo va a estar efectuando su labor, si va a tener horario flexible, si no, qué paradas va a hacer para comer o lo que necesite, lo que le requiera la actividad, dentro de la flexibilidad que pueda dar la empresa, la actividad o el sector, o voluntariamente el acuerdo entre ambos. Pero hay que indicarlo muy bien y que se adecue a la norma y a los descansos mínimos, etcétera. El porcentaje de distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia. Como hemos dicho, el mínimo son 30% de los casos habituales, normales, del trabajador por cuenta ajena del artículo 1.1. Entonces tenemos que mirar qué porcentaje va a hacer el trabajador, va a ejercer en su domicilio y cómo se va a regular esto. ¿Qué día va a ir a trabajar? ¿Va a ir 3 días y 2 no? ¿Se va a hacer un calendario mensual o semanal o lo que sea para ver qué día viene mejor que trabaje en casa y qué días que no? Si hay un calendario estipulado, se pueden hacer modificaciones porque surge una reunión con un cliente o porque al trabajador le viene bien cambiar un día concreto. Hay que mirar un poco regular cómo se va a distribuir ese trabajo presencial versus al trabajo a distancia. Luego, el centro de trabajo de la empresa, es importantísimo que en el acuerdo se indique en qué centro de trabajo va a estar asignado el trabajador. Porque lo que hablamos, yo puedo tener mi domicilio en A Coruña, porque así me quiero trasladar a estar con mi familia. No soy de A Coruña, por cierto, pero yo quiero ir a Coruña y claro, pero yo mi centro de trabajo es Madrid. Tendrá que quedar en el acuerdo indicado que mi centro de trabajo es Madrid, donde yo reporto, donde yo tendré que ir en el caso de que no sea 100% del trabajo a distancia, lo que corresponda, donde estaré yo afiliado en el centro de trabajo en Seguridad Social, la provincia donde corresponda. Luego, el lugar de trabajo a distancia elegido. Puede ser o no mi domicilio o puede ser otro lugar, pero sí que se entiende que debe ser fijo. ¿Tiene que ser fijo? Se entiende que sí. Ahora nos dirá Antonio, porque claro, si yo tengo que hacer como empresa una evaluación de riesgos y acordar que tú tengas un entorno seguro en el que tus materiales sean los adecuados para hacerlo, y yo tengo que tener un control sobre dónde estás o cómo haces tu trabajo, se entiende que el sitio físico tiene que ser fijo y el mismo, puede ser itinerante en alguno de los casos. La duración de plazo de preaviso, si quieres revertir la situación. Pues se entiende que tanto por una parte o por otra, el cambio de trabajo a distancia a trabajo presencial puede conllevar que los trabajadores y la empresa se tengan que reorganizar su vida o reorganizar las tareas del trabajo, etcétera. Entonces, habrá que regular entre ambas partes qué tiempo es necesario para poder revertir esa situación sin riesgo, sin comprometer el servicio o sin arriesgar la garantía del resultado final del trabajo por el que se ejerce la actividad día a día. Luego, los medios de control empresarial de la actividad. Aquí también nos surgen dudas porque sí, nosotros en el acuerdo ponemos medios de control, pero ¿qué uso se da a esos medios de control? El registro horario. Si la empresa tenía un registro físico, ahora tiene que implementar un registro telemático para estos trabajadores, que puede suponer un coste. Yo, por ejemplo, como empresa, puedo controlar en qué páginas web se meten mis empleados, porque a lo mejor sospecho o no, o lo quiero saber, que se meten en redes sociales en tiempo de trabajo. Yo puedo hacerlo. Tengo que avisar al trabajador de que yo voy a acceder a ese ordenador de empresa que él usa para ver si se le está dando un uso responsable. Se tiene que incluir en este acuerdo, se puede indicar una política aparte. Son consultas así que nos surgen. Luego, por ejemplo, procedimiento a seguir en caso de producirse dificultades técnicas, que también lo hemos hablado. Si yo, por ejemplo, como empresa y como trabajador acordamos que va a trabajar 100% de su jornada en su casa, pero surgen dificultades técnicas que impiden que, imaginemos el ordenador, que es lo más típico, el teletrabajo.
Resulta que se cae wifi y que nos dicen que no va a haber red hasta dentro de 3 días. ¿Se puede obligar al trabajador a acudir al centro de trabajo presencial para que siga ejerciendo su actividad? ¿Habría que indicarlo sí o sí en este acuerdo? Y si no está aquí en este acuerdo indicado, se podría luego implementar en un anexo o de manera acordada en ese momento inmediato. ¿Cómo hay que hacer? Porque hay que ver que las posibilidades de dificultades técnicas se multiplican conforme se multiplican los domicilios de trabajadores que están trabajando a distancia. Luego, materia de protección de datos y de seguridad, que ya hemos hablado, ver cómo se va a regir esta nueva relación y la duración del acuerdo de distancia, que como sabemos, dice la norma que puede ser prorrogable o no, igual que puede ser reversible. ¿Qué sucede si un trabajador decidimos que empresa y trabajador que va a pasar a trabajar a distancia? Porque el trabajador así lo ha solicitado y la empresa se lo ha concedido. Se pone todo en marcha, la evaluación de riesgos, el puesto de trabajo, se llevan las herramientas, se pone todo. Conlleva unos costes y ahora de repente el trabajador decide darse de baja voluntaria, por ejemplo, o le sucede algo que justifica su vuelta al trabajo presencial. ¿Hay alguna manera de que la empresa sea indemnizada por esos costes que no han llegado a hacer, de los que no se han llegado a hacer uso durante el periodo que está pactado? ¿Hay alguna manera de regir estas situaciones? Porque las bajas voluntarias se pueden dar. No hay en ningún momento el trabajador es un derecho que tiene, no tiene más que preavisarlo que lo que indica el convenio colectivo. Luego, así como más dudas que nos surgen, ¿sería conveniente hacer una política general en la empresa, por ejemplo, para evitar discriminaciones o para conceder o denegar de manera objetiva y evitar posibles demandas? ¿Es aconsejable hacer una política de empresa que indique, por ejemplo, los límites mínimos que tiene que cumplir según la política, según lo que se decida la empresa para solicitar un trabajo a distancia? Por ejemplo, tendrán que ser las categorías 4, 5 y 6 del convenio. No podrá ser más del 60% de tus jornadas a trabajo a distancia. O tu domicilio no podrá estar a más de 50 kilómetros del centro de trabajo. Inventándome. ¿Es aconsejable hacer una estructura, un guión sobre el que luego se vayan anexando los acuerdos individuales para que todo quede como organizado y objetivamente cerrado, de manera que yo al SEPE le pueda entregar el acuerdo individualizado anexando la política general de la empresa para buscar la transparencia y la no discriminación que estábamos hablando? Entonces surgen varias dudas, imagino que a vosotros surgirán otras muchas. Hemos intentado sintetizar en la manera más rápida posible todo lo importante de esta nueva norma. Luego acordaros que puede ser que en un futuro no muy lejano salga la ley que puede tener o no modificaciones con respecto a lo que tenemos ahora del Real Decreto Ley, pero bueno, ahora mismo tenemos que trabajar con esto y las dudas que tenemos son para allá porque empezamos ya el 13 de octubre, que es pasado mañana, como quien dice. Entonces, si os parece bien, pasamos a Antonio Benavides, que hará la parte más interesante de la presentación, que es contestarnos a estas dudas. Sira, ¿me escuchas? Antonio, sí, se te oye, Rebeca. Sí. Antonio, te damos paso a ti para que empieces a contestar todas estas cuestiones que nos plantea Rebeca y que muchas también ya están fundamentadas en dudas de los propios clientes que ya nos han ido planteando en cuanto se han podido leer la ley. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un saludo telemático a todas las personas que asisten a este webinario, a este seminario. Agradecer a la entidad con la que colabora, GESDOCUM, en esta ventana formativa, informativa que se me brinda para todos ustedes, y voy a intentar evidentemente responder en la medida de lo posible a las numerosas dudas que se han planteado a lo largo de la exposición, a la que tengo que facilitar en principio a Rebeca,
por esa claridad en el análisis de lo que ha hecho de la norma. Hay que partir, yo creo, que esta norma, por mucho bombo mediático que se le haya querido dar, es una norma de mínimos, no nos engañemos. Desde el primer borrador que se planteó en el Ministerio a lo que se ha publicado en el BOE, pues poco parecido tiene. Es como si yo viera mi foto de ahora y viera la foto de hace 40 años, pues no sé si tendría mucho o poco parecido, en el pelo seguro que no. Hay que tener en cuenta, por tanto, que es una norma de mínimos, una norma que plantea pues todas esas series de dudas y otras más que se han planteado en la exposición de Rebeca. En definitiva, estamos ante una norma donde establece un marco, pero un marco que hay que cubrirlo con la negociación colectiva, que ahora no existe porque hay muy pocos convenios que hayan regulado el teletrabajo, o lo que habrá que prestar atención y con toda intensidad posible es ese acuerdo que se ha mencionado que hay que formalizar. Por tanto, es una norma además que pretende regular ese trabajo a distancia en la modalidad básicamente de teletrabajo. Es una norma, digamos, tecnológicamente avanzada, pero que tenemos que ajustar en una normativa que es la del Estatuto de los Trabajadores. Y si a veces es complicado el delimitar la jornada, el horario, las instituciones jurídicas del Estatuto, que por muchas reformas que ha tenido, más de 80, sigue datando de 1980, es como meter una cosa tecnológica avanzada en unas estructuras jurídico-laborales que son del siglo pasado y, por tanto, pues por mucha modernidad de la norma, hasta que no haya un cambio en consonancia en todo el estatuto, pues nos vamos a encontrar esa situación. Yo creo que uno de los ejes de la norma, y tenemos que partir a partir de ese momento en la resolución de muchas de las consultas o preguntas que se puedan plantear, es el tema de la voluntariedad. No hay en la norma ninguna relación de supuestos en los que el trabajador le pueda exigir o le pueda pedir con un derecho objetivo a obtener el teletrabajo. Y ni la empresa puede, aunque tenga una situación económica, organizativa difícil, le puede imponer el teletrabajo al trabajador. Tanto es así que se impide incluso la utilización de la vía de la modificación sustancial de condiciones de trabajo para pasar de un trabajo presencial a un trabajo a distancia. Se blinda absolutamente esta voluntariedad. A partir de esa voluntariedad, pues es lo que acordemos. Y mientras no haya convenio colectivo, será lo que las partes acuerden, en régimen de compensación, en régimen de reversibilidad, en régimen de utilización de equipos, en régimen de muchas circunstancias que a falta de un convenio colectivo, que si hacemos alguna sesión dentro de 3 años será una cuestión distinta, pero ahora no tenemos esa herramienta colectiva de negociación. Por tanto, tenemos que acudir a lo que pactemos en el acuerdo y, por tanto, eso sí, hay que tener en cuenta esas circunstancias. Y luego un hecho importante, y ha sido el campo de batalla casi hasta el final en la mesa de negociación, ha sido, tal como ha señalado Rebeca, excluir de esta norma el volumen de mayor trabajo que ahora hay en esta situación, que es la de la pandemia. Por tanto, todo el teletrabajo que se ha puesto en vigor, que hasta ese momento era más marginal que otra cosa, el incremento tan porcentual que ha tenido el teletrabajo ha venido derivado de la normativa COVID, del artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020. Bueno, pues todo ese teletrabajo no entra dentro de este bloque normativo. La norma solo dice que habrá que compensar gastos. ¿Cómo? Que tampoco no lo dice, como diga el convenio. Como no hay ningún convenio que lo diga, pues lógicamente uno pide, el otro acuerda y a la hora de pedir, pues está la razón de acordar o no acordar. Por tanto, estamos en esa situación. Cuestión importante también en una de las preguntas que nos podemos plantear. ¿Esta norma resulta aplicable también a los altos directivos? Y la respuesta es, como aquella canción de Jarabe de Palo, depende. ¿Y de qué va a depender esa situación de aplicación o no? Va a depender que el contrato sea un contrato laboral ordinario, por mucho que en la estructura de la empresa sea de alto directivo, o que tenga un contrato de relación laboral de carácter especial de alta duración, en cuyo caso nos olvidamos porque esta norma no le resulta de aplicación. La norma habla de regularidad para estar dentro de esta norma, de este Real Decreto Ley. Esta regularidad que se ha explicitado en 3 meses el 30% y hay que ajustar en función no de la jornada, sino de la duración del contrato. Pero claro, nos surgen dudas. ¿Y qué pasa en un contrato a tiempo parcial si se hacen horas complementarias? ¿Entran o no entran?
¿Y qué pasa si en un tiempo completo hacemos horas extraordinarias? Porque a lo mejor entre el 20 y el 30 hay mucho, pero entre el 29 y el 30 a lo mejor es cuestión de horas. Por tanto, evidentemente de estas cosas en este momento no le podemos dar solución porque es una norma nueva que no ha sido analizada todavía ni con los criterios. Pero quiero decir que los planteamientos pueden ser en esa situación. Tan es indeterminada la norma que uno de los valores fundamentales del teletrabajo, que es el horario flexible, tampoco se reconoce. No nos engañemos. La norma no reconoce el derecho, en el supuesto que se haya acordado teletrabajo, que imperativamente tenga que haber horario flexible. Es una posibilidad de acuerdo, que si se acuerda bien y si no, no. ¿Pero lo puede imponer en el acuerdo el trabajador a la empresa? No. Por tanto, estamos en una ley que podríamos decir de buenismos, de buenas intenciones, de pónganse ustedes de acuerdo y, bueno, pues yo lo valido. Y, lógicamente, todo esto pues crea una serie de cuestiones prácticas que no siempre es cuestión fácil de delimitar en algunos de los supuestos. Vamos a pasar a algunas o las muchas preguntas que me ha lanzado al aire y que puedo concretamente contestar a ellas. Se ha hablado de estructura retributiva y se ha hablado hoy, en estos momentos hay convenios colectivos que dentro de su estructura de salarial reconocen complementos como el plus transporte, se ha indicado, o la ayuda a ticket comida. Bien, hay que partir de qué naturaleza jurídica tiene este complemento. ¿Por qué? Porque la mayoría de convenios, el complemento de plus transporte lo recibe todo el mundo, independientemente que viva a 5 kilómetros del centro de trabajo, que viva en el edificio de al lado de la empresa. Por tanto, en todos aquellos supuestos en los que se llama plus transporte, pero se podría llamar complemento X, el régimen retributivo se tiene que mantener. Ahora, si el convenio regula que ese plus transporte se devengan a aquellos trabajadores que realmente realizan un gasto porque su domicilio radica, por ejemplo, a más de 2 kilómetros del centro de trabajo o se tienen que desplazar al centro de trabajo, en ese caso, pues lógicamente, ese complemento no debería por qué abonarse. Pero no nos engañemos, en el 99% de los casos el plus transporte aparece como un complemento más en el convenio y sin ninguna contrapartida, ninguna realidad del gasto. El Tribunal Supremo lo ha interpretado este concepto a la hora de abonar las vacaciones y lo que viene a decir es, denomínese como se denomine, porque el papel aguanta todo, incluso el de los convenios colectivos, vayamos a la naturaleza jurídica de lo que es este complemento. Y si este complemento realmente no compensa un gasto real, sino un gasto presunto o ficticio, es un complemento salarial y, por tanto, hay que entrar dentro del esquema retributivo. Lo mismo podríamos hablar de otros complementos como es el de la ayuda a comida. Bueno, pues dependerá de cómo esté redactado en el convenio, evidentemente. Si en el convenio indiferenciadamente todas las personas tienen un complemento de ayuda a comida de X euros y no se ha matizado en el convenio, que es cuando se está en el centro de trabajo o cuando se ha ido a hacer algún desplazamiento en alguna otra situación, pues ese complemento es un complemento salarial, podemos denominar ordinario y por tanto entraría dentro. Otra cosa es lo que en el futuro esta ley vaya a producir, que evidentemente en los futuros convenios colectivos seguro que los negociadores ya pondrán el punto sobre la I para que el personal en teletrabajo no tenga estas posibles percepciones. Pero en este momento, salvo en aquellos convenios en que claramente quede delimitado el carácter compensador de gastos reales, no estaríamos ante una posibilidad de reducción del impuesto. Se ha planteado también, entre las preguntas, qué sucede con los acuerdos de teletrabajo anteriores a esta ley. Los acuerdos de teletrabajo anteriores a esta ley y fuera del marco del COVID, que no entran, como hemos dicho, en esta regulación, hay que diferenciar si el acuerdo es individual o el acuerdo es colectivo. Si el acuerdo es individual, se tiene que aplicar la norma actual, siempre que se cumpla ese condicionante del 30% de jornada en distancia.
se tiene que formalizar el acuerdo. Es decir, que si en la empresa hay ya trabajadores en teletrabajo fuera del marco del COVID, a lo mejor incluso antes de esa situación, se tiene, por mucho que exista un acuerdo previo, tener que formalizar el que marca este Real Decreto Ley 28 en los términos que establece la norma en el plazo de 3 meses. Por tanto, hay que adaptarse sí o sí a la nueva norma. Ahora bien, si en la empresa se está aplicando el teletrabajo porque hay un convenio colectivo, hay un acuerdo colectivo que lo haya regulado, no se tiene por qué aplicar esta norma, este Real Decreto Ley, hasta que no transcurra el periodo de duración pactado en ese convenio o acuerdo. Y si no hay un periodo de duración delimitado, si es un convenio colectivo, seguro que lo hay, pero si hay un acuerdo colectivo, pues a lo mejor no se ha especificado esa duración temporal del mismo, la norma dice que cuando no hay ese periodo de duración determinado, tiene de validez 1 año, que las partes pueden ampliar hasta un máximo de 3. A partir de ese año o a partir de los 2 o los 3 años, en la medida que se pudiera acordar, habría entonces que formalizar ese acuerdo que estamos comentando que se debe formalizar necesariamente por escrito. Todo el tema de prevención de riesgos laborales. El identificativo del trabajo a distancia y también en la modalidad de teletrabajo, que no deja de ser una modalidad de trabajo a distancia, parte de que el trabajo se realiza fuera del centro de trabajo, en el domicilio de trabajador o en el lugar elegido por él mismo. Por tanto, durante el tiempo y mientras dure el tema de la situación de pandemia, para todo el teletrabajo que se vinculaba con esa situación excepcional que todavía lamentablemente estamos viviendo, la necesidad de evaluación de riesgos se sustituyó por una autoevaluación voluntaria que hacía el trabajo. Sin embargo, en la normativa del Real Decreto Ley 28, la normativa ordinaria de esta modalidad de prestación de servicios, tenemos que aplicar la ley de prevención íntegramente. Por tanto, no hay ninguna situación. ¿Qué pasa y cómo se puede hacer estas medidas de gestión preventiva? Básicamente la evaluación de riesgos. Bueno, hay que tener en cuenta que no estamos en unas actividades enormemente peligrosas, así se quería haber calificado en alguno de los borradores, cosa que rápidamente se eliminó porque no tenía sentido. Podemos estar hablando básicamente del riesgo de utilización de pantallas de visualización, que es el ordenador, y algunos riesgos ergonómicos por el mobiliario. Hay que tener en cuenta que es posible que esa evaluación se pueda realizar con una puesta de manifiesto por el trabajador de cuáles son las circunstancias que hay en su domicilio. Y para que la empresa tuviera esa exoneración de responsabilidad, pues sería cuestión que ese documento en el que el trabajador, ante una plantilla que pueda facilitar la empresa, conteste, pues lo conveniente es que esté rubricado, firmado por el trabajador, pues si luego hubiera unas circunstancias. La norma, lógicamente, no prevé, salvo acuerdo y salvo autorización previa del trabajador, el que el servicio de prevención vaya al domicilio de la empresa. Si al domicilio particular no puede entrar ni la inspección de trabajo. Hay que decir que estamos bajo el principio de inviolabilidad del domicilio del artículo 18 de la Constitución y, por tanto, el servicio de prevención no tiene la posibilidad. Ahí, lógicamente, entraría, como se plantea, bueno, ¿y si el trabajador cambia 500 kilómetros su anterior lugar de trabajo? Bueno, pues ahí está la necesidad de formalizar bien el acuerdo y decir en uno de sus apartados que el lugar de trabajo es este, y si el trabajador cambia de su lugar de trabajo, pues el teletrabajo queda rescindido, o que habrá que comunicarlo previamente o limitar las circunstancias que lo establezcan. En principio, no tienen que haber excesivos problemas de prevención de riesgos laborales, se pueden suplir con esa información que el trabajador, la trabajadora manifiesta a la empresa, y a partir de ahí pues hacer la evaluación. ¿Que se quiere tener mayor seguridad? Pues entonces se podría autorizar expresamente por el trabajador la entrada en el domicilio, pero claro, es que el teletrabajo no necesariamente se tiene que hacer en el domicilio del trabajador.
puede ser en el domicilio de los padres, del novio, de la novia, del suegro, de la suegra. Por lo que, evidentemente, todos esos posibles lugares de trabajo, si la empresa no los delimita, pues puede crear mayores problemas, porque si estamos en nuestro domicilio, aún podemos permitir la entrada en ese domicilio, pero si estamos en otro domicilio de un tercero, será ese tercero el que tenga que facilitar la entrada. Por tanto, tampoco hay que crear grandes problemas en esta materia. Yo creo que con esa posible puesta de manifiesto a través de unas fotos, a través de una plantilla de contestación en un checklist, el servicio de prevención puede hacer fácilmente la evaluación de riesgos. No nos engañemos, estamos ante una actividad que los riesgos son los que son. Por tanto, tenemos esa situación. El acuerdo tiene la vigencia que las partes hayan acordado, esa y no más. Y por tanto, el empleado no puede desistir de ese régimen de trabajo a distancia si la empresa no quiere. Por tanto, hay que tener en cuenta que mientras la relación laboral está viva, pues ante la petición del trabajador de querer volver a trabajar en un régimen totalmente presencial, la empresa puede argumentar que hasta que no acabe, si es que no le interesa el periodo temporal comprometido, no hay esa situación. Ahora bien, ¿qué pasa si el trabajador, como se ha planteado, pues pide baja a la empresa y antes de haber finalizado el periodo pactado? Bueno, pues aquí, evidentemente, salvo que se haya podido establecer en el acuerdo una posible compensación de los gastos no amortizados, pero todo eso en sede judicial, no nos engañemos, va a ser bastante difícil. Habría que probar por la empresa los gastos que no han podido amortizarse en el periodo. Como posible no es imposible, pero complicado es complicado. Hay que tener en cuenta que, como he comentado, la mayoría de situaciones que hay ahora de teletrabajo no se les va a aplicar la ley porque son de la pandemia. ¿Hay alguna obligación de compensar gastos? Obligatoriamente, la norma lo único que nos dice es que en los términos del convenio colectivo. Y como en la mayoría de casos, pues el convenio colectivo no dice nada, pues tendrá que ser el pacto entre las partes a la hora de delimitar esa posible compensación, que incluso en la propia norma queda totalmente indeterminada. La compensación de gastos que establece la norma es en los términos que establezca el convenio colectivo o en su defecto el acuerdo. Claro, el acuerdo, pues ahí habrá que ver varios elementos. ¿Son los equipos de la empresa o los ha cedido el trabajador? Está claro que la empresa no puede obligar a instalar software en los equipos, en los dispositivos personales del trabajador, ni puede obligar a utilizar los dispositivos personales del trabajador, pero nada impide que el trabajador, a la hora de facilitar el acuerdo, diga que los pone a disposición. Por tanto, esa compensación será una o será otra, dependiendo además de otros factores. Lógicamente, siempre va a haber el coste residual de energía eléctrica y va a haber el coste de conexión del wifi de Internet si no lo abona totalmente la empresa. Claro, si lo abona totalmente la empresa, pues no hay ningún gasto en ese sentido a compensar. Por tanto, hay que tener en cuenta que la norma lo que establece es la posibilidad de que el trabajador, lógicamente, diga que no quiere aportar sus dispositivos, pero la ley no permite que los pueda aportar. El que aporte sus dispositivos luego puede crear algún problema añadido a los mecanismos de control empresarial que la empresa quiera establecer, porque no son sus dispositivos propios, son los dispositivos del trabajador. Y sí que podrá tener, si el trabajador lo ha admitido, software de control en el tiempo de jornada, pero lógicamente siempre estaremos ante un ámbito de un dispositivo personal y no de un dispositivo de la empresa. En materia... Antonio, en este sentido, disculpa que te interrumpa porque tenemos una pregunta que nos habla un poco sobre el tema del control que estás hablando ahora mismo. Si una empresa no tiene establecido el control empresarial y resulta ser que empieza a aplicar una política de teletrabajo, ¿qué ocurre? ¿Puedo poner un control empresarial solo a la gente que esté teletrabajando o se consideraría discriminatorio? No,
no tiene por qué que se encontrase discriminatorio, porque la norma no es que permite, obliga, establece los mecanismos de control y regula la posibilidad, no es que obligue, he utilizado un término incorrecto, obliga a otras cosas, pero no a establecer mecanismos de control. La norma expresamente lo establece. Y yo creo, eso sí, que tal como dice la norma, hay que siempre basarse en el respeto a la dignidad del trabajador, a su intimidad personal y a la proporcionalidad, que es lo que los tribunales suelen aplicar. No se pueden matar moscas a cañonazos, pero que haya un control con el trabajador a distancia mayor que el que tenemos presencial, pues yo creo que esto no es muy difícil de justificar por las evidentes razones. El poder de dirección empresarial se sigue manteniendo y la propia norma nos establece que el empresario puede establecer los mecanismos de control y de vigilancia de la actividad empresarial, incluso utilizando medios telemáticos. Por tanto, en todos estos mecanismos de teletrabajo hay innumerables mecanismos de programas, software, que controlan cuándo entras, cuándo sales, cuándo enchufas, cuándo desenchufas, cuándo se estás o no. Bueno, pues evidentemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Incluirlo en el acuerdo. No hay que incluirlo si nosotros tenemos ya una política de protección de datos, una política de seguridad, una política de control con un protocolo interno en la empresa y en lugar de incluirlo en el acuerdo que tendrá 48 páginas, pues decir que en este apartado de control nos remitimos al protocolo que la empresa ya tiene establecido. Por tanto, pues esto sería el mecanismo. Esto, decirlo es fácil, luego aplicarlo al punto concreto, pues siempre van a haber dudas. Si las cámaras web es posible o no es posible, si la videovigilancia es posible o no posible. Evidentemente siempre hay que partir que estamos en la esfera personal del trabajador, que estamos en su domicilio, que además del trabajador puede haber el niño que a veces sale corriendo por detrás, que hay imágenes que tal, y por tanto siempre habrá que guardar la proporcionalidad que el Tribunal Supremo ha venido reiterando en todo el tema de la videovigilancia. Pero control puede haber, pero proporcional y racional a lo que el trabajo a distancia se pueda establecer. No sé si hay más preguntas. Sí, hay algunas más, pero te las hago después, no te preocupes. Y si veo que está en el mismo tema, te voy preguntando. Es que esta justo coincidía con lo que estabas comentando. Vale. Otra de las cuestiones que se ha planteado ha sido el tema de si la empresa entrega dispositivos, si esos dispositivos pueden constituir una remuneración en especie y, por tanto, cotizar y tributar. Bien, lógicamente, todo producto en especie entregado por la empresa para uso particular del trabajador puede constituir una remuneración en especie. No es lo mismo exactamente el móvil que una tablet o que un ordenador. Claro, si esos dispositivos solo se utilizan para el teletrabajo, pues está claro que es un equipo de trabajo y no hay uso particular. El problema de futuro vendrá si esos dispositivos los entrega la empresa, entrega tablets, entrega ordenadores y, lógicamente, esos ordenadores o esa tablet se pueden utilizar para uso particular. Esto, si se lograra aprobar por parte de la Inspección de Trabajo ese uso particular, pues constituye una remuneración en especie y, por tanto, con la cotización y con la repercusión correspondiente de coste para la empresa. De ahí, si se entregan dispositivos, pues lógicamente la oportunidad de que en el acuerdo figure que única y exclusivamente se debe utilizar para uso laboral, excluyendo cualquier tipo de utilización particular, porque a partir de esa utilización particular estaríamos ante una remuneración en especie que habría que valorar por el coste que ha tenido para el empresario facilitar el mismo. Esto, el ejemplo más claro de los productos en especie que hay parte laboral y parte personal son los coches de empresa, donde en muchas ocasiones el coche se utiliza laboralmente, pero luego también se utiliza personalmente. Luego llega la Inspección de Hacienda o la Inspección de Trabajo y el problema es partir el pastel en el porcentaje que corresponda, cosa que muchas veces queda al ámbito subjetivo en el que se aplica el control, salvo que haya unos elementos de prueba muy documentados, cosa que no es habitual.
Evidentemente, también respecto a todos los datos de seguridad, de información que pueda plantear la empresa, hay que tener en cuenta que es contenido. Aquí sí que es contenido obligatorio del acuerdo y, por tanto, lógicamente, estamos ante la ley de protección de datos y si hay tratamiento de datos personales, pues hay que garantizar y es conveniente que en el acuerdo figure expresamente esta mención, incluyendo la posible seguridad de esos datos en el ámbito del domicilio del trabajador o en el lugar de trabajo elegido por él mismo, de una forma que se pudiera garantizar esa seguridad, esa garantía en cuanto a el control que estamos haciendo. Se plantea, ¿puede el control empresarial monitorizar la actividad del trabajador en el ordenador? Pues evidentemente, si el acuerdo lo dice, es que sí. Hay que tener en cuenta que hasta ahora los criterios judiciales, aunque no siempre en la misma dirección, parten siempre de que el trabajador es conocedor de que lo pueden monitorizar. Pero, lógicamente, cara a una mayor o no extensión de este derecho, tendremos que ver de quién es el titular de los dispositivos. Mucha más facilidad más de monitorización habrá si hay un dispositivo entregado por la empresa que si es del propio trabajador o trabajadora. Por tanto, ¿es posible monitorizar? Sí, dentro, evidentemente, del ámbito del tiempo de trabajo y siempre que se haya preavisado al trabajador y siempre que se garantice que pues, se va a analizar esa situación de una forma concreta. Cosa que en un ordenador particular del trabajador será mucho más difícil que el ordenador de la empresa, máxime si se dice que es única y exclusivamente para trabajo personal. De ahí la conveniencia de que sea adecuado ese protocolo, esa política general de teletrabajo que se pueda implantar en la empresa, primero para homogeneizar las condiciones de todas las personas que puedan pasar a trabajar en teletrabajo, pero también para garantizar también el contenido de esos acuerdos individuales con esa remisión a los mismos. La norma, que evidentemente es una norma y sabemos ya a frente de quién está el Ministerio, hace también especial hincapié en que estos trabajos a distancia no puedan suponer un estereotipo en materia de igualdad y, por tanto, pues también en la medida de lo posible habrá que ver cómo pueda incidir esa situación en los planes de igualdad, en la medida que los planes de igualdad ya sabemos que en el periodo transitorio que nos encontramos ya las empresas de más de 150 lo tienen que tener, el año que viene a partir del 8 de marzo las de 100 para arriba y a partir del 8 de marzo del 2022 las de 50 para arriba. Los gastos compensatorios que abone la empresa deben cotizar y tributar, pues va a depender de que si realmente compensan los gastos reales o no los compensan. Si es una compensación directa, absoluta de los gastos, es un suplido, es un gasto, en virtud del artículo 26, los gastos y suplidos, el artículo 26 del Estatuto, los gastos y suplidos que se realicen como consecuencia de la actividad laboral, no es salario, por tanto, ni es cotizable ni sería tributable. Ahora, si lógicamente pactamos una cantidad tanto alzado para cubrir esa compensación y esa compensación no se puede acreditar porque va a ser muy difícil qué parte de energía es de consumo de las horas de trabajo o qué parte, si solamente tenemos una línea, una conexión de Internet habilitada, es o no es, si es del trabajador, qué tiempo lo ha utilizado. Bueno, siempre podríamos establecer proporciones. Pero, evidentemente, si el gasto lo que es un gasto exclusivo compensatorio de la realidad del gasto, es un suplido y, por tanto, ni tributa ni cotiza. Si se hiciera una cantidad a tanto alzado, ¿cómo lo tendríamos que cotizar? Pues si se hace una cantidad a tanto alzado, tendríamos que cotizarlo como una percepción de vencimiento superior al mes y, por tanto, la cantidad anual tendríamos que dividirla en los 12 meses del año y cotizarla de forma prorrateada cada mes. La tributación tendría que reflejarse en el mes en el que se abona esa compensación y aplicar la retención a cuenta que corresponda. Vuelvo a insistir que si compensan realmente el gasto, no estamos ante unas cantidades ni a cotizar a tributar. Pero reconozco que va a ser enormemente complicado, enormemente difícil esa situación.
Antonio, en este sentido nos han lanzado una pregunta diciéndonos que si se podía pactar realmente en una cantidad tanto alzado por convenio colectivo o bien por pacto en común. Yo entiendo que por lo que has ido diciendo sí que se puede pactar, ya que lo único que tendríamos que tener en cuenta es la cotización y tributación de esta cantidad. Sí, evidentemente, si el convenio dice que todos los trabajadores a distancia teletrabajando tienen una compensación de 80 euros al mes, como por ejemplo, pues ya está en el convenio, y como ya está en convenio, decimos en el acuerdo que según convenio, como los contratos, que al final todo es según convenio, pues en el acuerdo según convenio. Ahora, el efecto jurídico de esa compensación dependerá. Ya si es una cantidad tan alzada para todo, pues la inspección posiblemente entenderá que es cotizable y la Inspección de Hacienda entenderá que es tributable. Por tanto, hay que tener en cuenta que para que no coticen o tributo tiene que haber realmente un gasto, como cuando el trabajador sale un desplazamiento y tiene que comprar un paquete de folios para poder acabar la reunión. Bueno, pues si presenta la factura del paquete de folios es un suplido, no tiene que haber ninguna circunstancia añadida. Y para ir acabando sobre las preguntas que se han planteado, pues lo que se plantea es, vale, los trabajadores que iniciaron el régimen de trabajo a distancia, ¿sigue esa norma vigente? Bueno, sí, pero evidentemente el que no sea exigible un acuerdo ni el haya exigido no quiere decir que ese derecho sea inalterable. Hay que recordar que el artículo 5 del Real Decreto 8/2020 no establecía siempre la imperatividad del trabajo dentro de las condiciones organizativas posibles de la empresa. Por tanto, como no hay una exigencia legal de mantener esos supuestos, si la empresa pudiera argumentar que las razones organizativas, productivas, económicas han decaído de la situación de marzo y que ahora es el trabajo presencial, pues se da por fin al trabajo a distancia, porque no hay un derecho indubitado al teletrabajo. Era una norma prioritaria. Lógicamente, hay que tener en cuenta que no hay que crear problemas no hay que crear más problemas porque los problemas vienen solos. Y por tanto, siempre que sea posible mantener el clima laboral sin hacer grandes circunstancias, pues mejor, pero derecho no lo hay. Y luego hay que tener en cuenta que todas estas situaciones, además, en hilo a lo anterior, porque también está relacionado, recordemos que el Real Decreto Ley que hemos comentado amplía hasta final de año el programa Me Cuida. El programa Me Cuida, recordemos que está regulado en la normativa del COVID y permite al trabajador adaptar su jornada cuando por necesidades de conciliar la vida laboral y familiar lo puede pedir a la empresa. Lo puede pedir, es un derecho a pedir, no es un derecho indubitado objetivo a obtener. La empresa, si tiene razones, puede decir que no. Pero el trabajador puede pedir y entre esas peticiones de adaptar jornada, expresamente la norma, además del cambio de turno, del horario partido, horario flexible, cambio de centro de trabajo, expresamente habla de teletrabajo. Es una forma de adaptar. Aquí sí que la negativa de la empresa, si no está bien justificada, puede determinar que el trabajador, utilizando la vía del artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Social, plantee el supuesto de reclamación y si la empresa no ha argumentado justificadamente en base a ese programa Me Cuida, pudiera establecer el derecho del teletrabajo, pero teletrabajo que no estaría regulado por esta norma. Teletrabajo que sería como consecuencia de las circunstancias excepcionales que el COVID está manteniendo. Bien, no me enrollo más, no sé si hay alguna pregunta que podamos y ahora contestar. ya pasamos a la ronda de preguntas y ya tenemos unas cuantas. Te comento la primera. Jordi nos pregunta qué sucedería si se pactan unas condiciones entre las dos partes que luego quedan reguladas en convenio colectivo y afectan o perjudican a una de las partes. ¿Se deben ajustar estas condiciones o permanece lo pactado entre las partes? Pues la solución es fácil. Si el convenio es mejor que el pacto, hay que aplicar el convenio. En defecto, no. Es la jerarquía de fuentes. No hay mayor... El pacto individual no puede ir con una fuente de superior jerarquía que es el convenio. Por tanto, si hemos pactado 10 en el acuerdo y el convenio dice 15, pues será 15. Otra cosa es que el convenio diga 10 y nosotros hayamos pactado 15.
podríamos plantearnos la compensación y absorción de esos 5 si se dan los supuestos para ello. Perfecto. También continúa Jordi diciendo que un accidente, por ejemplo una caída, en el entorno del hogar durante el horario de trabajo que provoca un daño menor, pero que afecta a la movilidad del trabajador, ¿daría lugar a una situación de baja laboral por incapacidad temporal? Bueno, nuestra normativa no ha cambiado. Yo ya he comentado que en el ámbito del estatuto tenemos ahora tecnología punta con normativa del año 80, que en algunos casos además son instituciones predemocráticas en algunos casos. Bueno, pues ahora tenemos una nueva definición. En principio hay que tener en cuenta que en la presunción del artículo 156 de la Ley General de Seguridad Social dice que se presume accidente de trabajo toda lesión o patología que el trabajador sufre en el lugar de trabajo y en el horario de trabajo. Por tanto, en principio, lo que surja en el horario y en el lugar de trabajo debe ser considerado accidente, por muy leve que sea, como pues leve también puede ser en el centro de trabajo. Y no nos engañemos, los tribunales son muy pro accidente de trabajo. Recientemente ha habido una sentencia sobre considerar accidente de trabajo una lesión que sufre el trabajador en el tiempo de bocadillo. Por tanto, en fin, en esa dirección pueden ir las circunstancias. De todas formas, entiendo que será la mutua quien deba analizar la situación y hacer las preguntas correspondientes al trabajador, como normalmente ocurre, ¿no? Claro, si estamos ante un accidente hay una obligación de investigar ese accidente por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por tanto, igual que con la problemática de los accidentes in itinere, es la mutua la que como es la que tiene que pagar, la que se interesa por el tema, bueno, pues nosotros, si nos dice el trabajador que ha tenido una lesión, bueno, pues podemos tramitar el parte, si lo consideramos, o remitirlo a la mutua a ver qué es lo que dicen. Pero en cualquier caso, quien paga normalmente, se suele decir el refrán, quien paga manda. Perfecto, continuamos. Carlota nos dice si podemos concretar de nuevo la fecha de aplicación de la norma cuando no hay convenio previo en la empresa, pero ya se estaba aplicando el teletrabajo por la situación excepcional atravesada y se quiere dar continuidad a este modelo. Si lo que se está es en teletrabajo por normativa COVID, no hay ningún plazo delimitado, no hay. Por tanto, mientras siga la situación y los programas se están ampliando, no hay ningún plazo delimitado ni de 3, ni de 1, ni de 2. Lo que la norma dice es, si como consecuencia de un acuerdo individual de teletrabajo al margen del COVID, imaginemos que desde el año pasado, desde junio del año pasado, hay una empresa que con algunos trabajadores ha llegado a algún acuerdo de teletrabajo. Ese acuerdo de teletrabajo sí que se tiene que adaptar a la norma y hay 3 meses para adaptarlo. Pero si el teletrabajo viene motivado por la situación excepcional del COVID, no hay que hacer nada. Es una situación de prioridad de trabajo en base a la situación excepcional. No hay ningún plazo temporal para adaptar nada. Si luego se quiere continuar, Antonio, habría que hacer un acuerdo individual a partir de esa continuación con la nueva normativa. O una política, entendemos. Claro, si imaginemos que dentro de 2 meses, ojalá, pero no parece que los tiros vayan para ahí, la situación excepcional desaparezca y queremos seguir manteniendo un régimen de teletrabajo, ya lo tendremos que adaptar a la norma vigente. Pero de momento ese quantum no está, ese día QUEM no está, no hay. Por tanto, ha sido el campo de batalla de esta norma en sus tramos finales. El excluir todo lo que es el teletrabajo derivado del COVID de la normativa que se aprueba. Igualmente, enlazado con esto, Ana nos preguntaba que están haciendo teletrabajo por motivo del COVID y que hasta si tenían que realizar este comunicado, que ya has contestado que no es necesario realizar ninguna política de teletrabajo, pero sí que quiere saber también hasta cuándo están obligados a realizar este acuerdo o si están obligados a mantenerse en situación de teletrabajo pudiendo estar trabajando físicamente. Bueno, en principio, el teletrabajo por el COVID era una cuestión prioritaria por tema de salud pública, para que no hubiera la situación de infección del virus. Esa situación, en principio, no se podía imponer al trabajador. Era una situación. Lo que pasa es que ya sabemos que en el mundo laboral una cosa es que no se pueda imponer y otra cosa es, entre comillas, lo que realmente pasa. Por tanto, si el trabajador quisiera volver a un régimen presencial, en mi opinión, salvo que la empresa pudiera acreditar por algunas circunstancias de contagios y de aislamientos preventivos que evitara la vuelta,
no hay razón legal, a mi modo de ver, que justifique contra la voluntad del trabajador mantener el teletrabajo. Igualmente dicen Ana también, que entiende que si en un futuro quieren estudiar la posibilidad de aplicar el teletrabajo, entiende que deberían realizar un acuerdo con cada trabajador o realizar un convenio con todos los trabajadores. No, un convenio con todos los trabajadores no vale. O es un convenio colectivo con los sujetos legitimados para formalizar un convenio, o es un acuerdo colectivo con el comité o con los delegados de personal. Por muchos trabajadores que firmen el acuerdo, seguirá siendo un acuerdo individual. El acuerdo plural no es un acuerdo colectivo. El acuerdo colectivo tiene que ser realizado por los sujetos legitimados para la negociación colectiva. Por tanto, sería lo mismo que hacer un acuerdo con cada 100. No tiene carácter colectivo. Perfecto. Nerea nos dice, si ya se realizaba teletrabajo en la empresa, pero no había ningún acuerdo prescrito, ¿tenemos 3 meses para adaptarlo? Sí. Si ese teletrabajo no venía motivado por el COVID, sí. Seguimos con más dudas. Antonia, quiere saber qué pasa con una actual red de ventas ubicadas en distintas provincias donde no existe un centro de trabajo solo a efectos de cotización. Es decir, hay un centro dado de alta con un código de cuenta de cotización para escribir a determinadas personas, pero que al final son comerciales, por lo que entiendo de la pregunta, y realmente no están físicamente trabajando. ¿Se entiende esto como trabajo a distancia? Trabajo a distancia será siempre que se cumpla el parámetro de regularidad, que en 3 meses estén más del 30% de la jornada fuera del centro de trabajo. Por tanto, dependerá de si en esas provincias hay un centro o no un centro de trabajo, no en el concepto de código cuenta de cotización, sino en el concepto del Estatuto de los Trabajadores como unidad productiva autónoma dentro de la actividad de la empresa. Por tanto, si eso es así, estarían vinculados a ese centro, pero claro, una cosa es tener 52 códigos de cotización en 52 provincias, pero eso no significa que hayan 52 centros de trabajo. Por tanto, tendrían que estar vinculados realmente a un centro de trabajo. Tampoco hay mayor... Además, hay que decir que en ese refuerzo de los derechos colectivos para que haya intermediación y que los trabajadores... Uno de los problemas del teletrabajo es el aislamiento social, el aislamiento personal respecto al día a día de la empresa. Nos metemos en casa, trabajamos en casa y hacemos las horas que tengamos que hacer y normalmente muchas más, y nos vamos aislando poco a poco de la realidad, de nuestros compañeros, de las situaciones, y el cortadito nos lo tomamos en casa y ya no tomamos el cortadito y hablamos de lo que tengamos que hablar. Bien, en materia de derechos colectivos, por mucha diversificación que haya, la norma establece 2 novedades. Uno, que si hay comité de delegados de personal hay que facilitarle los medios para la comunicación de dirección de correo electrónico de la empresa. Y 2, que hay que crear, siempre que la medida sea posible en función del tipo de trabajo, un tablón digital. Tablón digital donde va a sustituir al tablón físico que la norma laboral establece que tiene que haber en todo centro de trabajo. Por tanto, en el caso que no haya centro real, pues tendrán que imputarlo a un centro real. Una cosa es código y otra cosa es centro. O dar de alta un centro de trabajo ante la autoridad laboral en los términos que establece la normativa. Perfecto. El Real Decreto dice que debe ser consensuado, pero describe un proceso exprés en caso de que la empresa niegue este acceso al teletrabajo. ¿Existe algún caso en el que el empleado tenga derecho al acceso, además, al artículo 34 del Estatuto? El de la adaptación de jornada, entiendo. La norma no establece un derecho al teletrabajo, establece el acuerdo voluntario al teletrabajo. No establece una relación de supuestos en los que, producido ese hecho, pueda haber un derecho objetivo a esto. No se le puede imponer el teletrabajo a la empresa. Otra cosa es que si hay teletrabajo regulado en la empresa, hay un derecho prioritario para algunas personas, como son los que están estudiando con regularidad estudios, igual que tienen derecho prioritario a elegir turno de trabajo, pues pueden elegir, si hay ese teletrabajo ya regulado, la posibilidad de acceso. O las mujeres víctimas de violencia de género, por obvias razones de seguridad, o las víctimas del terrorismo. Pero fuera de ahí, no hay un derecho, al margen de lo que hace el programa Me Cuida o el carácter prioritario que estableció la normativa COVID para el teletrabajo. El puntal de esta norma es la voluntariedad. Ni se puede imponer por una parte, ni se puede imponer por la otra. Por tanto, si la empresa no quiere teletrabajo, no hay teletrabajo.
Y si el trabajador no quiere teletrabajo, ni se le puede modificar, igual que se le puede modificar el salario. Se le puede modificar la jornada por un proceso de modificación, sin embargo, no se le puede modificar el trabajo presencial a uno a distancia. Está blindada esa situación. Continuamos con más preguntas. Ana nos indica, ¿algún trabajador podría reclamar a la empresa algún gasto por estos meses de trabajo en casa? Bien, en principio la norma lo que dice es en los términos que diga la negociación colectiva. Por tanto, me imagino que en ese caso no habrá negociación colectiva y me imagino que para hacer ese régimen de teletrabajo, empresa y trabajador habrán llegado a algún tipo de acuerdo. A ese habrá que estar y no a otro. Entiendo que no habrá acuerdo, Antonio, básicamente porque cuando todo el mundo nos fuimos a trabajar a casa, fue por de repente una pandemia, todo el mundo encerrados en casa, tenéis que quedaros por vuestra salud. Entonces, la gran mayoría de empresas, evidentemente, no han hecho ningún pacto en este sentido porque, claro, vino todo caído del cielo de la noche a la mañana y la gente ha intentado trabajar y continuar con el trabajo lo mejor que ha podido, mandando a la gente a trabajar a su casa, evidentemente. Bien, reconocimiento legal para esa compensación no existe. Dicho de ahí, como posible, se puede reclamar todo. Reconocimiento legal para esa compensación no existe. La norma lo remite al convenio. A partir de ahí, si hay un gasto, igual que si en el ejemplo que hemos puesto del paquete de folios se prueba que era necesario y que yo lo he pagado y se lo reclamo, pues sí, esto me imagino que será igual. Ahora, ¿está regulado? No. Perfecto. Y en principio ya no hay ninguna duda más. Hemos dado respuesta a todas las que teníamos planteadas. Si hay alguna otra duda adicional, en el correo electrónico que aparece en la presentación se nos puede enviar y daremos respuesta a ella lo antes posible. Pues muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, Rebeca, por vuestro tiempo y sobre todo muchas gracias a la gente, a los asistentes que han estado viendo el webinar y que han participado también en las preguntas. Muy buenas tardes, un saludo telemático a todos y a todas. Igualmente, y un placer haber compartido con Rebeca la ponencia. Bueno, muchas gracias, Antonio. Igualmente.